Hola nuevamente, si estás viendo este video es porque has aprobado satisfactoriamente la primera unidad de la asignatura Filosofía del Derecho. En esta segunda unidad hablaremos, revisaremos, repasaremos contenidos relacionados con la filosofía griega. El nombre de la unidad que le hemos puesto ha sido Problemas Clásicos. Esta se desarrollará aproximadamente entre 4 y 5 semanas. Y las actividades correspondientes a esta unidad tendrán el 20% del valor general. Muy bien, ¿qué es lo que veremos a lo largo de esta unidad? En primer lugar, realizaremos la meta 2.1, que va a consistir en consultar un video que ha sido elaborado con base en el caso Sócrates. ¿Qué es el caso Sócrates? Sócrates fue un filósofo griego, un filósofo ateniense, que mientras estuvo en vida se dedicó básicamente a dudar de todo lo que se consideraba como válido o correcto en su sociedad. De esta manera iba con poetas y les preguntaba qué era la poesía, los cuestionaba y ponía en duda todo lo que los poetas decían acerca de la poesía. Lo mismo hacía con los músicos, lo mismo hacía con los políticos, con los artistas, con los filósofos. Muchas personas en su época lo consideraban un poco más que un payaso, se reían de él, porque se dedicaba básicamente, su oficio era el de ridiculizar a toda la gente más importante de su tiempo. No les voy a adelantar mucho acerca de lo que sucedió con él, porque para eso es importante que ustedes vean tanto el documental como que consulten, que lean el texto íntegro, el diálogo de Platón acerca de la apología de Sócrates. Se darán cuenta ahí de qué fue acusado, eh, cómo se desarrolló el juicio, si fue a su favor o si fue en su contra, y la respuesta final que da él al veredicto del jurado. Uno de los temas más importantes tratados en esta obra y que se discuten a partir de este caso es el problema de la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Existe realmente una justicia más allá de las leyes? ¿O podemos decir que todo lo que es justo emana única y exclusivamente a partir de las leyes de los pactos humanos? Esto es lo que se pone en tela de juicio con el caso Sócrates. Y es uno de los temas fundamentales de nuestra asignatura, de nuestra materia de la filosofía del derecho. Entonces a mí me va a interesar que ustedes hagan una investigación documental en Wikipedia, en toda la web. En realidad hay un montón de recursos a los que ustedes pueden acceder libremente para saber de qué fue acusado, cómo vivía Sócrates, cuáles fueron algunas de sus ideas más importantes, quiénes fueron los que lo acusaron, ¿verdad? Cuál fue la respuesta de él ante esta acusación, cómo se declaró, cuáles fueron sus argumentos. También quiero que repasen el veredicto del jurado y que determinen, según su punto de vista, si fue justo o injusto y que den razones válidas, ¿verdad? Que no utilicen ninguno de los enemigos de la razón para explicar su punto de vista. En segundo lugar, realizaremos veremos un video acerca de uno de los primeros filósofos de la historia occidental. Algunos de hecho dicen que fue el primer filósofo de la cultura occidental, Pitágoras de Abdera, y el tema de la verdad matemática. Nos daremos cuenta en este video de qué manera la lógica, las matemáticas y la filosofía están íntimamente relacionados y cómo desde sus orígenes la filosofía ha estado alimentada tanto por la lógica como por las matemáticas y de qué manera estos conceptos, estas categorías que parecen muy distantes del derecho y de las leyes realmente no lo son y han tenido un cierto impacto, unas ciertas consecuencias sobre el pensamiento político, sobre el pensamiento jurídico. Estudiaremos a Pitágoras para conocer sus ideas fundamentales, para entender qué son los objetos matemáticos. Esto es algo muy importante porque para los filósofos griegos y en general para toda la filosofía, digamos, tradicional platónica de carácter idealista, los objetos matemáticos van a ser una especie de entidades muy
particulares que van a tener muchísimo en común con las leyes universales que se supone que estarían inscritas en la naturaleza del cosmos, ¿no? Y de las cuales tendrían que emanar las leyes humanas. Hablaremos de términos muy importantes para la filosofía pitagórica como la armonía cósmica, los teoremas y también el pitagorismo político. Es muy importante que ustedes tengan en consideración que durante esta segunda unidad tendrán que hacer un trabajo de investigación propio. No tienen que quedarse única y exclusivamente con la información que yo les he dado en los videos de la plataforma YouTube. Es importante que hagan una búsqueda documental y que se apoyen también en el material bibliográfico que yo he subido a Blackboard y del cual ustedes podrán hacer uso cuando así lo consideren necesario. Entonces nuestra primera meta, la 2.1, va a ser ver el video de Sócrates, leer la apología de Sócrates en primer lugar, y en segundo lugar vamos a ver el video de Pitágoras y resolver un cuestionario respecto a, a estas ideas. Y me van a enviar todas esas evidencias al punto que dice meta 2.1, la actividad 2.1. En segundo lugar, la segunda parte de esta unidad consistirá igualmente en entender e identificar algunas de las ideas principales de las grandes escuelas de pensamiento del mundo antiguo, del mundo clásico, perdón. En primer lugar, revisaremos un video, un tutorial que he hecho acerca del dualismo platónico. Platón fue uno de los filósofos más importantes de la época clásica, si no es que el más importante. Él fue alumno de Sócrates y a su vez fue maestro de uno de los más importantes filósofos griegos también de la época, Aristóteles. En primer lugar vamos a ver el video de dualismo platónico para entender cuáles han sido las primeras ideas que surgieron de la cabeza de este gran pensador, para saber qué fue la academia, esta institución de educación súper elitista que creó en consonancia con los ideales pitagóricos, y trataremos de entender el origen y la sustancia de sus principales conceptos. El dualismo metafísico, el antropológico, perdón, y trataremos de hacer un análisis, un razonamiento, una reflexión personal acerca de si consideramos que este dualismo tiene sentido, si es verdadero o no es verdadero y por qué razones. Otra de las cosas que haremos en esta meta 2.2 será ver el video tutorial acerca de si se puede enseñar la virtud. La ética fue una disciplina filosófica que surgió también en la época de los griegos. No se puede decir exactamente con qué filósofo, pero sí podemos decir que uno de los primeros filósofos que sistematizó de manera relevante toda la información perteneciente al estudio de las costumbres humanas, de ahí viene la palabra ética, de ethos, E-T-H-O-S, en griego, que significa costumbre, hábito, ¿verdad? Entonces, la ética era originalmente entendida como la disciplina filosófica que se encargaba de estudiar los hábitos, los comportamientos de las personas y de las sociedades, con la finalidad de ser sabios, con la finalidad de ser virtuosos, con la finalidad de ser felices. Revisaremos las reflexiones de diferentes tipos de filósofos de esta época para preguntarnos si es posible que la virtud pueda enseñarse, como se enseñan muchos contenidos en la escuela, o si más bien la virtud es algo con lo que nacemos, es una actitud, una habilidad, una aptitud posiblemente, que no adquiramos con estudios, sino que simple y sencillamente la desarrollemos gracias a nuestras características posiblemente biológicas o químicas, a nuestro comportamiento emocional, a nuestra forma de gestionar nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros deseos. Entonces vamos a resolver dos cuestionarios para esta última parte de la meta 2.2. Uno relacionado con la filosofía de Aristóteles. Trataremos de entender cuáles fueron las ideas fundamentales de su filosofía, por qué consideraba a los seres humanos como animales políticos, cuál es la importancia del lenguaje
en su pensamiento y específicamente para las habilidades particulares del ser humano. Y finalmente resolveremos un tercer cuestionario que se trata de una disputa entre dos escuelas filosóficas antagónicas. Por un lado, Sócrates, la filosofía socrático-platónica, el idealismo, y por otro lado, la filosofía de Protágoras de Abdera, perteneciente a una escuela llamada los sofistas. ¿Por qué eran enemigos? ¿Por qué eran, digamos, grupos de filósofos que peleaban entre sí? Pues por muchas razones, ¿verdad? Una de ellas es que Platón y Sócrates defendían, por ejemplo, la monarquía, el gobierno de un rey filósofo, de un rey sabio, mientras que los sofistas con Protágoras de Abdera, digamos, como uno de sus principales líderes, defendían a la democracia, el gobierno del demos, el gobierno del barrio, ¿verdad? Eh, a diferencia de Platón y de Sócrates, que consideraban que la educación debía ser un beneficio de carácter elitista, reservado para los mejores, Protágoras y los sofistas creían que la educación era algo fundamental y que era lo único que hacía diferentes a los seres humanos unos entre otros y que todos deberían tener acceso a ella. Se puede decir en cierto modo que los filósofos sofistas eran liberales, eran de pensamiento más abierto, más democrático, no creían en las verdades absolutas, mientras que Platón y Sócrates eran todo lo contrario, ¿verdad? Tenían una forma de pensamiento que se podría decir un poco más absolutista en términos políticos, creían también en las verdades absolutas en términos científicos y en términos filosóficos, y bueno, tuvieron muchísimas disputas que llegaron al plano personal, y que fueron heredadas a nosotros a través de los textos, ¿verdad? Donde se insultan mutuamente como si estuvieran prácticamente en un chat de WhatsApp o como si estuvieran en un muro de Facebook diciéndose de cosas unos a los otros y subiéndose al tren del mame. Eh, Muy bien, es muy importante que sigan los pasos recomendados para estas dos metas que van a tener el 20% de la calificación. Son 5 semanas que ustedes van a tener para desarrollar todas estas actividades, para gestionar su tiempo. Les recomiendo muchísimo que distribuyan su tiempo de manera tal que dejen un tiempo razonable de espacio entre una actividad y otra, porque la filosofía es una actividad que solamente funciona, que solamente deja buenos productos si nosotros damos un tiempo para que sus semillas germinen en nuestra mente y en nuestra imaginación. Entonces no intenten hacerlo todo en un solo día, no lo dejen todo para el último, dense su tiempo, reflexionen, sigan las lecturas, las recomendaciones y sobre todo si tienen dudas y son curiosos, pues busquen información. A final de cuentas, sobre todo en este momento que estamos viviendo actualmente con lo de la pandemia, es muy importante que ustedes aprendan a ser autodidactas. Bueno, si tienen alguna duda, no olviden dejarme un mensaje en el foro de dudas. Yo estaré subiendo posiblemente esta semana o la próxima algún tipo de pregunta para que hagamos un debate general acerca de un tema de interés público y les pido que participen. No les voy a asignar una puntuación exacta por participar en ese foro, sino que más bien dependiendo de la calidad de sus participaciones y de sus argumentaciones, yo decidiré qué cantidad de puntos les podría dar extra a lo pactado por la meta. Les agradezco mucho su atención, que tengan muy bonita semana y cualquier cosa quedo a sus órdenes.